de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Violadas y despojadas de toda dignidad y derechos. Eso fue lo que sucedió con las mujeres de la comunidad de Manta y Vilca hace más de 30 años durante el periodo de violencia interna que vivió nuestro país entre los años 1980 y 2000. Pese a que la justicia peruana les ha sido adversa, la fortaleza de estas mujeres se ha mantenido y la semana pasada se inició un nuevo juicio oral con el que se espera una sentencia justa y que se logre reparar en cierta medida el daño causado. Solo en cierta medida, porque ¿acaso es posible reparar lo irreversible? Una situación similar viven los familiares de las 20.329 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. En medio del caos, madres y padres de familia no desistieron de sus esfuerzos para encontrar la verdad, para saber qué pasó con su ser querido. Después de tanto tiempo, las familias continúan en la lucha, esperando justicia y una participación más activa en el proceso de búsqueda, que para ellos no empezó con la ley, sino al día siguiente de la desaparición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katy Subirana y soy su anfitriona en esta nueva temporada del podcast Amigos con Derechos, un programa del IDEPUC. Y bueno, estamos empezando el año, este es nuestro primer programa, hablando de un tema que es súper importante, pero que no ha tenido de repente la cobertura que hubiéramos esperado o la cobertura que necesitaría un tema de esta envergadura. Estamos hablando del caso Manta y Vilca. Hace más de 30 años, un grupo de mujeres han sido violadas sistemáticamente por personal de las Fuerzas Armadas que establecieron que trabajaban en las bases militares que habían fijado que se habían fijado en Manta y en Vilca, que son comunidades parte de Huancavelica, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, para hablar de este tema y para hablar de cómo se está desarrollando el juicio, imagínense, 30 años y recién estamos hablando de un juicio que además en su primera versión fue desestimada y ha vuelto a iniciarse. La semana pasada hemos tenido la primera audiencia, esta nueva versión, si quieren llamarlo, del juicio. Y bueno, para hablar de esto tenemos dos invitadas. Tenemos a Cintia Silva, abogada del caso Manta y Vilca, abogada de Demus, y tenemos a Mariel Tábara, psicóloga especialista en derechos humanos y género, que tiene trabajando el caso Manta y Vilca más de 10 años. Vamos a empezar conversando con Cintia, que acá la tenemos por teléfono, y luego seguimos conversando con Mariel. Cintia, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, virtualmente. Sí, buenas tardes, Katy, muchas gracias por la invitación. Gracias por el interés también en el caso. Es que creo que eso no tienes que agradecernos eso, es importante darle tribuna al caso, y desde nuestro pequeño espacio vamos a hablar un poquito de cómo se ha vivido este reinicio del juicio en el proceso Manta y Vilca. Estamos buscando justicia después de 30 años, estamos buscando reparar un daño que es irreversible. ¿Cómo se puede reparar lo irreversible? Efectivamente, esa es la magnitud del desafío que tiene el Estado y que, como estamos viendo, no está asumiendo en esa medida, ¿no? Nosotros reconocemos que es complejo enfrentar todo lo que ha significado para estas mujeres, lo que han vivido, y luego de 30 años verse de nuevo enfrentadas al Estado, ¿no? Y el Estado puede no saber cómo responder a estas legítimas expectativas de respeto y garantía de derechos. Sin embargo, tiene que poder estar a la altura, digamos, en las condiciones técnicas, políticas y de derechos, ¿no? Para que pueda, esta vez sí, responder adecuadamente, ser un Estado presente y un Estado que sí pueda acogerlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reparación integral, no solamente hablamos del resultado de reparación después de todo un proceso judicial en el que se haya determinado la responsabilidad penal de quienes son sindicados como los violadores, ¿no? Sino también hablamos de una reparación como proceso, durante el proceso. Esto tiene que ver con el hecho y la disposición de escuchar
les ha pasado de sus propias palabras, de sus propias versiones, ¿no? Y además también reconocer en el marco del proceso la autonomía de estas mujeres. Cuán importante es reconocer la autonomía para el ejercicio o renuncia de estos derechos de las mujeres, cuando es esa misma autonomía la que ha sido atacada, la que ha sido desconocida por las violaciones que han sido denunciadas, ¿no? Entonces, sí es necesario que las víctimas sean reconocidas en su dignidad, ¿no? En absolutamente todos sus derechos, para que ellas sean las que puedan conducir lo que corresponde durante el proceso de su parte, ¿no? Y Cintia, ellas están con todas... sí, disculpa que te corte, pero tengo una duda. ¿Por qué se tuvo que reiniciar el juicio? ¿Por qué fue desestimado el proceso anterior? Para que lo sepan las personas que nos siguen, para ponerlos un poquito en contexto. ¿Qué estaba fallando? Durante el juicio anterior, el primer juicio que enfrenta el caso Manti Vilca, se han evidenciado una serie de manifestaciones de parcialización. La defensa de las agraviadas denunciaba que el hecho de revictimizar a las mujeres, el hecho de responsabilizarlas o cuestionarlas por cómo reaccionaron en el momento de las violaciones, ¿no? Eso durante el juicio y frente a ellas, el hecho de exponerlas a la presencia de sus agresores mientras ellas declaraban, ¿no? El hecho de impedirles probar el contexto de conflicto armado en que les ocurrió estas violaciones, y lo que es además muy importante, porque cuando hay un contexto de conflicto armado, se entiende, se presupone jurídicamente que ya no hay necesidad de acreditar el consentimiento. Por lo tanto, ellas no tendrían que ser ni interrogadas ni cuestionadas por si estuvieron o no de acuerdo con las violaciones, porque ya es un contexto de terror en el que se entiende que ninguna persona va a poder tener la capacidad de oponerse, ¿no?, a lo que imponga un militar. Bueno, y entonces, claro, vamos a hablar de cómo se ha corregido esta situación en esta segunda versión del juicio. Espéranos un segundito, por favor, en el teléfono, que vamos a hablar de esto después de la pausa. Okay. El mundo profesional está cambiando. Ejecutivos de más de 130 países han apostado con éxito por la gestión de la innovación. No te quedes atrás. Inscríbete en el curso taller en Design Thinking. Más información en www.idepuc.puc.edu.pe. ¿Estás buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC. En Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC. Y estamos al teléfono con Cintia Silva, abogada del caso Manti Vilca. Y bueno, para no quitarle más tiempo a Cintia, y para ir cerrando un poco esa presentación, ¿qué medidas correctivas se han tomado en este nuevo proceso que se ha abierto del caso Manti Vilca? En principio, este nuevo juicio empieza con el reconocimiento de la Corte Suprema, el más alto tribunal de justicia de Perú, ¿no?, de que estas mujeres efectivamente han sido vulneradas en sus derechos a la no revictimización y a la prueba, ¿no? Y entonces se separó de la sala anterior, y este nuevo colegiado de la Sala Penal Nacional ha reconocido todo esto, todo lo que ha reconocido y ha recogido, ¿no?, lo que ha señalado la Corte Suprema. Eso es, si bien un avance, todavía estamos en un escenario en el que no se están realizando de manera efectiva estos reconocimientos, estos derechos, ¿no? Y lo decimos concretamente porque lo que ha quedado, digamos, a consideración y posterior resolución de la sala ya está para que el 27 de marzo se decida, se comunique esta decisión, es la publicidad del juicio, que es lo que han pedido directamente las mujeres. Si bien ellas tienen derecho a la privacidad del juicio que estamos ante hechos que afectan su intimidad, ¿no? Ellas han decidido de manera autónoma
que el juicio sea público para que la ciudadanía conozca lo que pasó en Manta y Vilca hace más de 30 años, ¿no? Conozca y ejerza el derecho a la verdad. Que haya un control ciudadano además acerca de la regularidad del proceso. Ellas ya han sido víctimas de una mala actuación, una optimización de parte del Poder Judicial en el juicio anterior, y lo que se busca es reducir esa posibilidad a través de la mirada pública en el juicio, ¿no? Perfecto, y es sumamente importante esto de la mirada pública, ¿no? Cintia, muchísimas gracias por explicarnos, por conversar con nosotros en este primer bloque. Vamos a seguir conversando ahora con Mariel Tábara, que también ha acompañado el caso de Manta y Vilca los últimos 10 años. Qué fuerte acompañar por 10 años un caso que no ha tenido la relevancia, mejor dicho, no ha tenido la relevancia mediática que necesitaba, ¿no? Porque es muy complicado, como decía Cintia, ¿no? Es un tema que, si bien afecta la intimidad de las mujeres que han sufrido, que han sido las víctimas, es importante que se haga público, que la sociedad se involucre en este sentido de repararlas, de darle justicia. Sí, gracias por la invitación. En realidad, claro, es importante visibilizar un caso como este, pero manteniendo o pensando en cómo visibilizarlo, ¿no? Y es lo que durante todos estos años creo que desde lo que nos deja el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, varias de las instituciones, de las organizaciones empezaron a pensar cómo hablar de la violencia sexual, no solo de la violación sexual, sino de las diversas formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, ¿no? Y encontrar mecanismos para acercar, generar empatía, pero evitando siempre la revictimización, ¿no? Es difícil evitar la revictimización. Digamos que el sistema judicial todavía tiene problemas, por lo que hemos visto, ¿no? Para tratar los casos de reparación, para tratar con las víctimas. Sí, porque en general creo que el sistema de justicia piensa más en sus expedientes que en las personas que están detrás de los expedientes, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un sistema de justicia humano, pero para eso está también como el diálogo permanente con las y los afectados, ¿no? Para ir generando como organizaciones que defendemos los derechos humanos, como profesionales que defendemos los derechos humanos, nuevos mecanismos y nuevos estándares para acercarnos. Creo que algo que Cintia decía hacia el final sobre la intención de las mujeres en o sea, el pedido que han hecho ellas de que el juicio en general sea público y que el momento en el que ellas declaran sea privado y que además no tengan que tener contacto con los agresores, que fue algo que no evitó la sala en el juicio anterior y por lo cual fue recusada, es súper importante, ¿no? Escuchar cómo para ellas que las otras personas de fuera, nosotras y otras personas puedan escuchar lo que les ha pasado, no puedan sacar sus propias conclusiones, digamos, analizar esta situación y tengan todos los elementos para hacerlo y que en ese proceso igual se cuide las historias de ellas y el momento en el que ellas declaran, ¿no? Creo que entender que hay un punto en el que la persona, por más sufrimiento que haya pasado, por más trauma por el que haya tenido que atravesar, pues también tiene capacidad de decidir en qué momento quiere contar y qué cosa de su vida quiere contar y cómo la quiere contar, y eso es reparador, ¿no? Pero, y en el caso de estas mujeres que vienen 30 años después, 30 años cargando con una historia de este calibre que es bastante pesada, la historia que ellas están cargando, necesitan también un acompañamiento especial durante el proceso, ¿no? Sí. ¿Están recibiendo ese acompañamiento? ¿Están recibiendo ese soporte? O sea, ha tenido, y yo he acompañado a las mujeres estos últimos, sí, casi 10 años, con otras profesionales, con otras colegas, psicólogas. Demos tiene una intervención que se llama psicojurídica, donde interviene la abogada e intervenimos también psicólogas y bueno, también la comunicadora del caso y la socióloga para ver otras dimensiones de la intervención, ¿no? Entonces ellas han recibido un acompañamiento personalizado, que implica también que tengan sesiones de terapia, ¿no? O sea, la psicología, digamos, una atención desde la psicología clínica, pero también tener todos los espacios psicojurídicos para poder prepararse de cara al proceso, ¿no? Y eso es súper importante.
el Estado no tiene esas dimensiones de cuidado y, por ejemplo, una de las discusiones que se tuvo en la audiencia la semana pasada tenían que ver con si la psicóloga podía participar o no de la audiencia en el momento en el que ellas declararan, ¿no? Y claro, el Estado ha aceptado a medias ese pedido porque, digamos, el Poder Judicial, no hablo de la sala, porque ha aceptado que participe una psicóloga, pero no la psicóloga que las acompaña de manera permanente a ellas. Entonces, es una psicóloga de un centro de emergencia mujer o de un establecimiento de salud, o sea, una psicóloga del Estado, que aparece en la audiencia. Si nosotros pensamos que queremos darle soporte a estas mujeres en el momento de la declaración, bueno, una psicóloga X, que es desconocida para ellas, no va a ser referente de seguridad y de confianza, ¿no? Claro, que puede ser muy preparada en su tema, pero no Por tiene supuesto. seguimiento en el proceso, no las ha acompañado desde antes. Entonces creo que eso, si bien es una ganancia para este tipo de casos, demandará que DEMUS e IDL que acompañan este litigio, pues logren superar el desafío que es que entonces estas psicólogas puedan conocer a las mujeres con un poquito de tiempo de anticipación y que entonces puedan tener algún nivel de relación con ellas unas semanas antes, unos meses antes, y que por lo menos cuando lleguen a la audiencia, si es que ellas decidieran declarar, por supuesto, pues tengan un nivel mayor de cercanía, ¿no? En alguna medida para que entonces esta idea de que tengan soporte durante su declaración realmente se responda un poco mejor. Y qué importante, esto evidencia también que no hay como que un protocolo establecido, me parece, para acompañar a las víctimas dentro de sus procesos judiciales, ¿no? O sea, es necesario que estén las psicólogas, es necesario que hay intérpretes, que también ha habido problemas Sí. en la sala por eso. No, esta vez, o sea, en realidad no ha habido, no estoy segura de si uno de los desafíos en el juicio anterior fue lo del intérprete, porque me parece que sí hubo en todas las audiencias en las que lo que pasa es que algunas de las mujeres deciden utilizar, o sea, deciden hacer uso de este derecho o no. Ahora esa es una nueva ganancia nuevamente. No creo que en otros casos de otras violaciones a los derechos humanos, en otras salas sí han habido muchas mayores dificultades con eso, ¿no? Claro, pero mi pregunta acá, o la pregunta que queda en el aire, creo, para no necesariamente la tienes que responder, pero es ¿cuál es el compromiso del Estado en el acompañamiento de una víctima que exige reparación? Bueno, creo, o sea, es bien difícil porque creo que hay que entender que hay dos procesos que el Estado tiene que, a los que el Estado tiene que responder como su compromiso de defensa de los derechos humanos. Uno es el de justicia, del que estamos hablando ahora, y otro es el proceso de reparación, ¿no? Que aun cuando yo no judicialice el caso de, o sea, mi caso o el caso de desaparecido de mi padre, de mi hermano, de mi madre, bueno, tengo derecho también, ¿no? Porque soy inscrita y todo eso. Entonces, creo que allí hay, desde hace muchos años, el avance del Estado es muy tibio, es muy lento, hay muchas dificultades para el acceso a, por ejemplo, atenciones psicológicas que permitan, ¿no? Como parte del proceso de reparación, que permitan entonces que si yo estoy en un proceso de justicia, aquellos que están también buscando justicia, tengan un mejor o mayores herramientas para afrontar, ¿no? Entonces, creo que el Estado tiene que pensar de manera más idónea su proceso de integración de ambos procesos y de acompañamiento a este grupo grande, además, de ciudadanas y ciudadanos, a los que también debe adaptar todas sus políticas. No creo que es importante los lineamientos que han aprobado y que han presentado en el marco del 8 de marzo para, o sea, lineamientos específicos para mujeres y población LGTBI, víctimas o sobrevivientes del conflicto armado interno, pero ahora cómo esos lineamientos se hacen lo más pronto posible, carne y política pública, que además las y los operadores de salud, de justicia, del Ministerio de la Mujer tengan conocimiento, ¿no? Pero que hay un ¿Qué tema, es lo que hace falta? hay un tema ¿no? con las reparaciones, que cuando se habla de reparaciones se dan muchas cifras, se habla mucho de números, ¿no? Pero Sí. los números terminan o pueden terminar deshumanizando el proceso que es lo más importante, ¿no? Darle un sentido de humanidad. Sí, creo que es importante detrás de los números poner nombres, ¿no? Y poner...
Sí, pero cuidando también la identidad de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, una sobreviviente de violación sexual en el conflicto armado interno se enfrenta a una estigmatización muy fuerte de sus comunidades y luego también aquellas que han sido desplazadas. Entonces, creo que hay que pensar creativamente como organizaciones y, por supuesto, el Estado, cómo empatizar y cómo generar, humanizar esos números, ¿no? Eh, y las historias sin necesariamente exponer a las personas también. Este acompañamiento psicológico que tú le has dado a este grupo de víctimas, y bueno, para ir cerrando, ¿no? ¿Cuál ha sido la parte más dura de este proceso? Creo que uno de los momentos más importantes en los últimos años tiene que ver con el juicio, ¿no? Con lo que para ella significa el juicio, llegar a juicio. Otro momento tiene que ver con cómo se conversó con sus familias acerca de este proceso para ellas, ¿no? Sí. Pero el acompañamiento de la familia, el soporte de la gente que está alrededor es súper importante, y un poco de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Muchas gracias, María, por este día. Gracias a ustedes. Nos escuchamos después del corte. El mundo profesional está cambiando. Ejecutivos de más de 130 países han apostado con éxito por la gestión de la innovación. No te quedes atrás. Inscríbete en el curso taller en Design Thinking. Más información en www.idepuc.puc.edu.pe. Soy playa y desierto, soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa y soy viento. Soy playa y desierto, soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa y soy soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa, soy viento.
El dato IDPUC. Actualmente existen 10.113 casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que están a la espera del inicio del proceso de búsqueda por parte del Estado peruano. La mayoría de estos casos pertenecen a las regiones de Junín, Huánuco, San Martín y Huancavelica, según el informe sobre las expectativas de los familiares de víctimas respecto a la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el periodo de violencia 1980-2000, elaborado por el IDPUC y EPAF, presentado el 15 de marzo. Esto fue el dato IDPUC. Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast del IDPUC, y en este bloque nos acompaña Gisela Ortiz, directora del equipo peruano de antropología forense. Muchas gracias por estar aquí, Gisela, y Giselle Canales. Gisela y Giselle. Giselle Canales, directora de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, estábamos hablando, en este programa empezamos hablando de Manta y Vilca, un caso específico, donde el caso todavía está judicializado, pero ya tenemos que hablar de cómo darle justicia a estas mujeres y cómo repararlas, ¿no? Pero si abrimos un poquito más el espectro, durante el conflicto armado interno se produjeron tantos delitos y hay necesidad de tantas reparaciones y hay tanta necesidad de justicia. Somos una sociedad que todavía no se termina de reconciliar con lo que pasó en aquel momento, y es difícil, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de buscar esta reconciliación, esta reparación? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, yo creo que tenemos un problema fundamental que no nos hemos entendido como un país post-conflicto. Lamentablemente, todos estos hechos de la violencia que ocurrieron durante 20 años en nuestro país no ha sido entendido como un problema de todos, y por lo cual la atención que el propio Estado brinda a las víctimas y a sus familiares a través de estas políticas se sienten como muy focalizadas y no como una respuesta que el país debería darle a las víctimas. Y por eso este difícil proceso de cómo caminamos hacia esa reconciliación. No hemos entendido el respeto que merecemos, que se merecen todas las víctimas, a su dolor, a su duelo, la necesidad de encontrar a su familiar desaparecido como una necesidad fundamental, la necesidad de las propias comunidades de ser reconocidas como sobrevivientes de esta guerra. Entonces, la política muchas veces se siente como una acción muy individual, muy particular de un ministerio, de una dirección, y no como la obligación de todo el Estado a través de toda su estructura para brindar una respuesta y una atención en derechos a cada una de las víctimas. Sí, hay una cosa en la que se coincide mucho cuando se habla de este tema, o sea, tanto líderes de opinión, académicos, periodistas. Cuando se toca este tema, hablamos de cómo reparar, o sea, qué significa reparar y cómo podemos reparar algo. O sea, si alguien murió en este proceso, en este conflicto, pues ya no se le va a devolver a la vida, pero sí se puede, el Estado puede responder de alguna forma con la familia de esta persona. Y hay ocasiones donde, gracias a los dioses, a todos los que haya, para todas las creencias, esta persona está viva, pero sin embargo su familia también ha sido afectada de alguna forma. Entonces las reparaciones tendrían que ser más integrales, tendrían que incluir no solamente a la persona afectada, sino a su entorno. ¿Cómo se trabaja esto desde el Estado? Bueno, gracias primero por la invitación a este espacio de poder compartir con Gisela. Yo coincido plenamente con lo que Gisela comentaba, pero si me habla sobre el tema de reparaciones desde el Estado, específicamente desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se viene implementando una política de reparación en el entendido de la Ley 28592, que establece diferentes programas de reparación para las víctimas de proceso de violencia. Pero si nos centramos respecto a la búsqueda de personas desaparecidas durante los años 1980 y 2000, tenemos una ley reciente de hace 2 años que plantea esta búsqueda con este nuevo enfoque humanitario y que tiene a cargo la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Si bien es cierto, la ley tiene apenas 2 años, como lo decía, es sabido que la búsqueda en el Perú data de muchísimos años atrás y que ha sido empezada desde el interés de los familiares. Entonces, al construir justamente hemos recibido recientemente el informe sobre las expectativas de los familiares de las víctimas sobre la implementación de la ley, y al momento de recibir este informe nosotros ya habíamos trabajado un primer borrador sobre el plan de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Que precisamente contempla es coincidente en muchos aspectos del contenido de este informe, lo cual sí me
me pone, o sea, me pone optimista de que hemos sabido escuchar el interés de los familiares sobre cómo realizar la búsqueda, ¿no? Fundamentalmente sobre el involucramiento activo de los familiares durante el proceso de búsqueda, la información que siempre tiene que ser clara y oportuna, y un aspecto importante, del cual yo coincido con Gisela, es que creo que hasta este momento siempre se ha hablado como la búsqueda y solamente se dejaba a los familiares, ¿no? Y a partir de ahora, lo que quiere el Ministerio de Justicia es que se entienda que la búsqueda de las personas desaparecidas es un deber del Estado y que el Estado lo hará de la mano con los familiares, ¿no? Eso fundamentalmente. El Estado, o sea, digamos, como bien dice Gisela, somos un país que no se asume como una sociedad post-conflicto, pero 20 años después no sé si de la finalización, pero, o sea, podemos marcar un hito de hace 20 años y decir que el Estado ha ido asumiendo algunas responsabilidades, algunas, no todas, no de repente de la mejor manera, pero sí ha ido aprendiendo, ¿no? O sea, creo que el Estado está intentando aprender y quería saber cuál era el mayor aprendizaje que podrían destacar del Estado en este proceso. Esto que habla Giselle de tomar en cuenta las opiniones de los familiares me parece importantísimo. No me imagino que esto se hiciera al inicio, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que el principal aprendizaje ha sido reconocer que las instituciones ya establecidas en nuestro país no han estado en capacidad de darle una respuesta a los familiares. O sea, reconocer nuestros errores y nuestras incapacidades. Y por eso la necesidad de la creación de una dirección específica para la búsqueda de los desaparecidos. Eso ha sido parte de un proceso de aprendizaje del Estado también, por supuesto, activado, empujado por los familiares. Y sí creo yo también que a raíz de esta implementación de la ley de búsqueda, la capacidad de escucha que está teniendo la dirección. Definitivamente los familiares son los actores sociales en todo este proceso. No están buscando hace un año, hace 3 años, están buscando hace más de 30 años. Y han ido implementando una serie de mecanismos, ¿no? Desde acercarse personalmente a los botaderos, a remover los cuerpos, a tratar de identificar a sus familiares, a preservar algunos sitios de entierro, y han estado participando activamente en todo este proceso. Entonces, ellos tienen mucha sabiduría que tiene que ser recogida, y ahí la capacidad de escucha de la dirección para atender estas propuestas que nacen de los familiares. Yo creo que cuando hablamos de las víctimas hay que saber diferenciar ese rol de víctima. Si bien es cierto, es una identidad adquirida, porque te convirtieron en víctima, estamos hablando aquí de personas que son propositivas, que a lo largo de estos años han encaminado una serie de propuestas, y ahí también la necesidad de la creación de esta política de búsqueda de personas desaparecidas. Si algo hablábamos en el bloque anterior y me parece interesante traerlo a este bloque, es que las reparaciones a veces, o incluso cuando se habla de la víctima, solemos hablar de cifras, no de personas, no de casos específicos, sino, por ejemplo, hay 1000 afectados por violencia sexual, por poner un ejemplo, ¿no? O hay 1000 desaparecidos en tal zona. Esto deshumaniza de alguna forma el tema y hace que la sociedad, quienes no son parte de este círculo o de este contexto en el que se desarrolla la víctima o sus familiares, no tomen el tema como algo cercano. ¿Qué cosas se podría proponer para acercar un poco más, para involucrar un poco más a la gente? Porque me parece que lo que ha dicho Giselle es clave en eso, no nos asumimos como una sociedad post-conflicto. Y creo que el tema de las reparaciones, de reparar lo irreparable, de buscar reparar lo irreparable, nos debería involucrar a todos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para involucrarnos? Bueno, una de las cosas que estamos planteando, que quería mencionar anteriormente, era que este enfoque humanitario que plantea la ley, cuando se dio la ley, solamente se pensaba o se piensa que es exclusividad o patrimonio exclusivo del Ministerio de Justicia. O en todo caso el Ministerio Público, que también ha sido un equipo que lleva por años el tema de la búsqueda, ¿no? Activamente también ellos trabajan de la mano con el Ministerio Público para realizar las intervenciones. Entonces, en ese sentido, una de las cosas importantes que plantea el plan es que este enfoque humanitario es de todo el Estado. Allí donde de alguna forma alguna entidad del Estado intervenga durante los procesos de búsqueda, debe estar impregnado de ese enfoque humanitario, que se debe entender por focalizar el interés de los familiares durante el proceso de búsqueda.
Eso fundamentalmente, ¿no? Hablamos de que durante todo el proceso poder entregarle la información oportuna a los familiares sobre lo que se lleva a cabo como la búsqueda. Ujú. Y bueno, esta búsqueda necesita y precisa de una compañía, no solamente del Estado, sino de un sostén también de la sociedad civil. Vamos a ir a un pequeño corte, una pequeña pausa y regresamos para conversar un poquito alrededor de este tema. El mundo profesional está cambiando. Los objetivos del nuevo sistema buscan países por la gestión de innovación. No te quedes atrás. Inscríbete en el curso de Management. Más información en Soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa, soy viento. Soy playa y desierto, soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa, soy viento. Soy playa y desierto, soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa, soy viento, soy playa y desierto, soy pampa. Y pues volvemos al último bloque del podcast Amigos con Derechos, un programa del IDEPOC, y estamos aquí con Giselle Ortiz y Giselle Canales. Y hace un momento hablábamos sobre la presentación de un informe sobre las expectativas de los familiares de víctimas respecto de la implementación de la ley de búsqueda. Esto es muy importante. Quería, por favor, que me cuenten un poquito. Es un documento que se ha trabajado el EPAF, lo ha trabajado también el IDEPUC, y bueno, es un insumo súper importante para el trabajo del Estado. Entonces, quería que me cuenten un poquito cómo ha ayudado la elaboración de este documento para el trabajo que se viene realizando en cuanto a reparaciones. Bueno, en realidad nosotros, el equipo peruano de antropología forense con IDEPUC, estamos impulsando estos encuentros con los familiares y con la dirección de búsqueda, porque sí creemos que es importante que la información de lo que se está haciendo desde el Estado llegue como primera fuente a los familiares, y que los familiares tengan la capacidad no solamente de escuchar y de analizar, sino también de proponer cómo piensan ellos que se debería hacer. Porque, vuelvo a reiterar, la experiencia de los familiares acumulada a lo largo de esos años es muy rica para que sea aprovechada y de alguna manera mejorar estos procesos. Creo que tanto los familiares como la sociedad civil estamos apostando y estamos apoyando para que esta implementación de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas funcione en nuestro país. Y parte de esa necesaria reparación es considerar a los familiares como ciudadanos iguales. No es el pobrecito, no es el que da lástima, es un ciudadano como nosotros que tiene mucha sabiduría y mucho aprendizaje para compartir. Y eso es lo que hacemos en estos encuentros, el escuchar y el de canalizar esa información para entregarlo a la dirección, que lo procesa también y, como hemos visto, lo incorpora dentro de sus planes también operativos. Es importante eso que dices, ¿no? Cuando se habla de víctima no se habla de un pobrecito, ¿no? Simplemente se trata de una persona a la que se le hizo cierto daño, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que deberíamos interiorizar nosotros como sociedad civil, y de repente ayudaría un poco que desde el Estado, incluso
podemos hacer un mea culpa desde la academia, poder difundir más el trabajo que se está haciendo al respecto y tratar de cambiar un poco la forma de pensar de la gente, ¿no? Que no termina de entender que es víctima porque, como tú dices, se le colocó en ese estatus, pero eso no quiere decir No por que sea, elección, no por decisión. claro, por un lado es no por decisión, pero eso no quiere decir que sea una persona que está esperando, que le caiga del cielo, que pobrecita, que quiere dar pena. No, o sea, creo que hay falta hay un tema educativo, ¿no? Que para aprender a separar estas ideas. Creo que la dirección del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo ha entendido así. Reconoce en los familiares como afectados, como víctimas de este proceso de violencia, en específico de las personas que están buscando, sus seres queridos que fueron desaparecidos. Lo entienden así y por eso que se ha incorporado en este plan de búsqueda de personas desaparecidas, que es un plan nuevo que hemos estado socializando a lo largo de la semana pasada también, recoge este pedido, recoge este enunciado y lo ha incorporado en el plan. Y planteamos justamente que el familiar es el actor central del proceso. Y para él no limitamos, él o ella, no limitamos espacios en los que podemos compartir, sino hemos marcado como 4 acciones concretas que son de obligatorio cumplimiento. Y estamos pensando, por ejemplo, en espacios en donde se pueda conversar, por ejemplo, el grupo de trabajo que tenemos, mesas temáticas o subgrupos especializados, se puedan contar con foros. Tenemos una política de puertas abiertas también, donde bilateralmente conversamos con los familiares cuando ellos los requieren. Y también, no lo menciona tal cual el mecanismo, pero el plan menciona que se pueden implementar mecanismos de información. No todo mecanismo que permita que al familiar que está buscando, la familia que está buscando a su ser querido, pueda tener información del proceso de búsqueda. Ahora, para conseguir esto es importante el apoyo del presupuesto, ¿no? Y un poco ahí quería también expresar de que a veces los números pueden sentirse y verse malévolamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el tema de la gestión pública, la administración pública, a veces eso se nos obliga para poder plantear ciertas acciones. Y esas acciones se puedan garantizar con presupuesto. En esta lucha, en esta conformación, en esta ideación del plan, hemos podido conseguir que el ministerio nos den un aporte importante de 4 millones adicionales que van a ingresar a nuestro presupuesto de la dirección a partir del 1 de abril. Claro, sí, tienes toda la razón en ese sentido. Los números son importantes, el problema es cuando nos quedamos solo en los números. Claro, eso no queremos, ¿no? Y bueno, por lo que ustedes me van comentando, se está haciendo un trabajo para no quedarnos en cifras frías y para involucrar un poco más a los actores sociales, ¿no? ¿Cuáles son los actores sociales que más cuesta involucrar en este proceso de reconocimiento de la necesidad de una reparación? Bueno, yo creo que a otros funcionarios del propio Estado. Es decir, si bien es cierto, el Ministerio de Justicia está incorporando este enfoque humanitario como una mirada centrada en la víctima y en sus derechos, esta mirada no es la del Estado en general. Hay muchos sectores que están involucrados con los temas de reparación, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y la atención que todos los familiares tenemos derecho a través del Seguro Integral de Salud, no es la de este enfoque humanitario, ¿no? A veces se suelen hacer preguntas que revictimizan. El funcionario público en la municipalidad local o en el gobierno regional que no entiende de la obligación que tiene de también implementar políticas de reparación y que piensan que son temas del pasado, que hay que olvidarnos, que hay que voltear la página y nada de empatía con la víctima, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una necesidad de volvernos humanos nuevamente y mirar al otro a través de su historia, de lo que ha vivido. Y ahí creo yo cómo transformamos estas cifras y estos números, que son importantes para entender la magnitud del daño, pero cómo las humanizamos es volviendo a recordar que detrás de cada uno de estos nombres, de estos números, hay nombres, hay historias personales, familiares, comunales, que no podemos olvidar. Los peruanos hemos vivido 20 años de un conflicto que nos ha desangrado, que nos ha enfrentado entre peruanos, pero creo yo que hay muchas lecciones que sacar de ese conflicto justamente para conocerlas, para entender nuestras responsabilidades personales y colectivas y de alguna manera garantizar que nuestras futuras generaciones no vuelvan a pasar por eso. Y eso solamente se puede lograr cuando humanizamos estas historias y nos damos cuenta que estamos hablando de personas,
de vidas truncadas, de proyectos que no pudieron llegar a buen fin, y de familias pues que de alguna manera perdieron mucho de su vida en este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que ese enfoque humanitario realmente sea una política de todo el Estado, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil es, en ese sentido, tú trabajas en el Ministerio de Derechos Humanos, qué tan difícil es poder trabajar de forma interdisciplinaria dentro del Estado este tema? Sí, mira, es una de las cosas que nosotros hemos detectado al inicio del proceso de la búsqueda, cuando la dirección iba implementándose y coincidíamos con otros servidores públicos y le hablábamos del enfoque humanitario, inmediatamente suelen decirnos que bueno, ¿no? O entender como si se tratara de una labor social, cuando en realidad está totalmente alejado de ese concepto. Entonces, justamente detectando esa dificultad, es que nosotros estamos planteando dentro de nuestras áreas realizar sensibilización a otros actores para el involucramiento, porque no son solamente el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, con los que vamos a trabajar estrechamente. Durante las experiencias, pocas, pero experiencias que hemos tenido con respecto a la restitución, por ejemplo, de personas que han sido encontradas, han participado actores que no nos hubiésemos ocurrido que participen. Y ¿Como cuáles? Como por ejemplo, hace poco tuvimos la restitución de una pareja que fue encontrada en Cayumba, en Huánuco, y tuvimos la acertada participación de DEVIDA, ¿no? Nos dieron el espacio local donde ellos desarrollan sus funciones para poder realizar nuestras actividades previas a la restitución, y fue un personal bastante comprometido, ¿no? Entendiendo este enfoque humanitario. Entonces nosotros proponemos desde el plan, desde nuestra tarea, realizar esta sensibilización para que se entienda que el enfoque humanitario no solamente es nuestro o del MINSA o del Ministerio Público, sino de todos los actores que puedan estar involucrados en esto. Al inicio ha sido complicado, creo que todavía nos falta por hacer mucho más, y creo que sí, este espacio desde la academia también se nos puedan también tener ese aporte, creo que se puede garantizar el proceso más fluido, ¿no? Lo que queremos es acortar el tiempo, siempre lo he dicho, esta dirección nace en el último momento, hemos nacido contra el tiempo, lo que más nos falta es tiempo. Entonces necesitamos que este proceso fluya de manera más acelera, ¿no? Y bueno, esa palabra es clave, ¿no? Tiempo. Fue un tiempo precioso el que perdimos desde la época del conflicto armado, un tiempo precioso el que perdimos asumiendo que habíamos vivido un conflicto, y un tiempo precioso el que ha pasado mientras tratamos de encontrar cómo reconciliarnos con este tema, ¿no? Y que lamentablemente los familiares ya no tienen ese tiempo de espera. Estamos hablando de un proceso que lleva más de 30 años, y hay muchos familiares que en el transcurso de este tiempo han muerto sin esa respuesta y sin esa atención de su derecho por parte del Estado. Entonces, lo que queremos, como bien dice Gisela, desde la sociedad civil también, es ayudar a que juntos podamos empujar este proceso de tal manera que esas respuestas lleguen lo más pronto posible a los familiares. Y por supuesto que tengamos un Estado que esté caminando hacia esa reconciliación, atendiendo esos derechos que fueron vulnerados para todas las víctimas. Sí, claro, cortar ese tiempo creo que es parte de darle su lugar a la víctima, y es parte también de dar una reparación adecuada, ¿no? No hacerlos esperar eternamente. Mucha gente, como bien dice Gisela, ha muerto esperando alguna respuesta del Estado, y bueno, la idea es que esto ya no suceda, ¿no? No pase más tiempo. Que no pase más tiempo. Entonces, muchísimas gracias Gisela y Giselle por estar aquí. Ha sido un programa especialmente sensible, porque la pregunta de la que partíamos es: ¿se puede reparar lo irreversible? Pues es como cuando uno tiene un corte profundo, te echas una crema, de repente necesitas puntos, la cicatriz queda, pero ya puedes seguir con tu vida, ¿no? Y esa cicatriz se vuelve de pronto más amigable, o sea, tu piel se vuelve más amigable contigo, se repara, se regenera, sigue ahí, sabes que viviste, pero es parte de ti, pero puedes seguir adelante. Entonces lo que necesitamos como sociedad, como país, es seguir adelante, y para eso no podemos ignorar la necesidad de las reparaciones. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias a ustedes por seguirnos en este programa, y nos vemos la próxima semana. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por
Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @.